Electrotutorías donde la teoría se convierte en acción. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de electrotutorías donde aprendes, aplicas y avanzas. En esta ocasión vamos a analizar un circuito de RLC críticamente amortiguado. En videos anteriores ya lo habíamos hecho el análisis de un circuito de RLC sobre amortiguado y subamortiguado. En este caso vamos a hacer el críticamente amortiguado. Un circuito RLC críticamente amortiguado sirve para obtener una respuesta rápida sin oscilaciones. Se usa cuando se necesita que el sistema regrese lo más rápido posible a su estado estable, pero sin vibraciones ni sobrepasos. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a hacer el análisis de este circuito. Recuerden que este tipo de circuitos se analizan en T menores, en T igual y T mayores que 0. Listo, entonces vamos a empezar a realizar el análisis en T menores que 0. Entonces, como podemos apreciar en nuestro circuito en T menores que 0, nuestro switch estaba cerrado, es decir que vamos a redibujar el circuito en T menores que 0. Listo, ya reduje mi circuito y recuerden que para este tipo de análisis en T menores que 0 tenemos una fuente. Al haber una fuente acá, entonces nuestro capacitor se va a comportar como un circuito abierto y la bobina se va a comportar como un cortocircuito. Listo, entonces ya redibujado nuestro circuito, vamos a hallar la intensidad de la bobina en T menores que 0 y el voltaje del capacitor en T menores que 0. Entonces decimos que la intensidad de la bobina en T menos va a ser igual a 0, porque si nos fijamos, vemos que acá tenemos un circuito abierto, es decir que no va a haber paso de energía, no va a haber paso de electrones y por ende nuestra corriente va a ser igual a 0. Y si analizamos el voltaje en el capacitor en 0 menos va a ser igual a, como podemos apreciar, tenemos una fuente de voltaje, tenemos unas resistencias, pero esta resistencia no está porque está en circuito abierto, no existe en nuestro circuito por lógica. Entonces solamente tenemos estas dos resistencias y la fuente de voltaje, entonces podemos hacer un divisor de voltaje que nos quedaría de la siguiente manera: 30 voltios, que es nuestra fuente de voltaje, por la resistencia que nos interesa, y como estamos hallando el voltaje en el capacitor es el voltaje que hay acá, entonces tenemos esta resistencia en paralelo, entonces vamos a trabajar con esta. Entonces sería 40 ohmios sobre la suma de las dos, entonces sería 50. Y esto va a ser igual a 24 voltios. Listo, entonces esa sería nuestra corriente en la bobina y el voltaje en el capacitor para T menores que 0. Y si analizamos nuestro circuito para T igual que 0, y recordamos que tanto la bobina como el capacitor no permiten cambios abruptos en el circuito, entonces van a ser, como ese es un instante muy pequeño de T menores a T igual, corriente de la bobina en 0 más va a ser igual a 0 porque no va a tener ningún cambio, y el voltaje del capacitor en 0 más va a tener el mismo voltaje que es 24 voltios. Listo, ese sería el análisis para T menores y T igual que 0. Entonces vamos a tenerlos por acá que nos van a servir como nuestras condiciones iniciales. Entonces ponemos por acá y ahora realizamos el análisis en T mayores que 0. Listo, entonces para analizar nuestro circuito en T mayores que 0, redibujamos nuestro circuito. Recuerden que acá pues nuestro switch va a estar abierto, esa parte del circuito no va a existir, solamente nos queda esta parte. Acá nos quedarían dos resistencias en serie, hacemos la equivalente, la suma de las dos y me da una resistencia de 100 ohmios. Listo, entonces como nos queda un circuito en serie, vamos a utilizar las siguientes fórmulas que les voy a dar, pero antes de eso recuerden que acá debemos hallar nuestro alfa, que viene siendo nuestro factor de amortiguamiento, y W sub 0, que sería la frecuencia natural. Esto lo hacemos para determinar si nuestro circuito es sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. Pues nosotros ya sabemos que este es críticamente amortiguado, pero pues lo vamos a hallar para que ustedes sepan cómo se realizan. Entonces nuestra alfa va a ser igual a la resistencia sobre 2 veces la bobina, y el omega sub 0 va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la bobina por el capacitor. Entonces como ya nosotros conocemos estos valores, entonces
simplemente lo vamos a reemplazar acá y nos quedaría de la siguiente manera. Listo, entonces como podemos observar, nuestro alfa y nuestro omega sub 0 son iguales. Esto hace que nuestro circuito sea críticamente amortiguado. Entonces, ya sabiendo eso y sabiendo que nuestro circuito es críticamente amortiguado, entonces para hallar la corriente en la bobina, pues a nosotros nos dan una fórmula que ya está determinada, que sería la fórmula para el caso de críticamente amortiguado, y esa fórmula es la siguiente. Y esta sería nuestra fórmula para determinar la corriente a través del tiempo de nuestro circuito. Recuerden que si nos piden corriente, es pues obviamente la corriente en la bobina, y si nos piden voltaje, es el voltaje en el capacitor, a menos de que le digan lo contrario. Como podemos apreciar, acá tenemos dos constantes que nosotros debemos hallarlas, y para eso vamos a utilizar las condiciones iniciales y vamos también a derivar nuestra ecuación. Entonces vamos a hacer eso para determinar tanto A1 como A2. Como ya les había dicho, esa sería nuestra ecuación en nuestro caso críticamente amortiguado. Entonces acá lo que vamos a hacer es determinar la A1 y la A2, debemos conocer ese valor. Entonces para ello vamos a utilizar las condiciones iniciales que nosotros ya tenemos acá. Esas serían nuestras condiciones iniciales de nuestro circuito. Entonces, para hallar una de ellas, voy a empezar a hallar la A2. Ya conozco la corriente en la bobina en T igual a 0. Este análisis lo hacemos cuando T es igual a 0. Y recuerden que cuando T es igual a 0 vamos a utilizar los mismos valores, porque ya les dije que tanto el capacitor como la bobina no permiten cambios abruptos en el circuito. Entonces vamos a utilizar los mismos valores porque son los mismos. Conocemos la corriente de la bobina en T igual a 0, que es 0, y reemplazamos nuestra T en 0. Entonces nos quedaría 0 es igual a A1 más A2 por 0, Euler a la menos 20 por 0, eso se da en amperios porque es una intensidad. Esto nos va a dar 1 y esto pues obviamente nos da 0, y nos quedaría que A1 es igual a 0. Ya tenemos nuestra primera constante rápidamente. Ahora vamos a hallar nuestra constante A2, pero para ello debemos tener en cuenta nuestra formulita, que como ya se la habíamos explicado en otros videos, estas fórmulas ya están determinadas y nos dice el voltaje de la bobina a través del tiempo va a ser igual a la bobina por la derivada de I en la bobina sobre dt, y nos quedaría que el voltaje de la bobina sobre la bobina va a ser igual a la derivada de la bobina sobre dt. Entonces acá lo que vamos a hacer es una derivada. Entonces debemos derivar nuestra ecuación y nos quedaría de la siguiente manera. Va a ser igual a A1, no la voy a poner porque ya sé que tiene un valor de 0, entonces no la voy a poner. Me quedaría A2 dt por Euler a la menos 20t. Y acá lo que tenemos que hacer es vamos a derivar esta ecuación que tenemos acá. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Recuerden que la derivada de un producto es la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces la derivada de A2t me quedaría A2 por la segunda sin derivar Euler a la menos 20t menos 20 A2t Euler a la menos 20t. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a determinar esto en el voltaje de la bobina para t igual que 0. Entonces voy a cambiar esta t por 0 y reemplazo las t por 0. Entonces me quedaría esto 0, esto me quedaría 0 y esto de acá me quedaría 0. Entonces, como ustedes saben, esto es 1, esto sería 0, esto sería 1. Entonces me queda que el voltaje de la bobina a través del tiempo va a ser igual a 2. Listo, entonces ya tenemos casi allá nuestra A2. Para ello necesitamos saber el voltaje en el inductor. Entonces vamos a utilizar este circuito acá que tenemos y vamos a hacer una malla. La vamos a tomar de esta manera
Para realizar la malla vamos a utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de los voltajes en una malla cerrada va a ser igual a 0. Entonces me quedaría que el voltaje en la resistencia, recuerde que estamos trabajando para T igual que 0, entonces esto sería en 0 más el voltaje del capacitor en 0 más el voltaje de la bobina en 0. Esto debe ser igual a 0. Recuerden que la resistencia sí permite cambios abruptos, entonces en el instante T igual que 0 no va a haber fuente, entonces nuestra resistencia va a tener un valor de 0 porque ya no hay fuente y ella sí permite cambios abruptos en el circuito. Solamente me quedaría el voltaje en el capacitor más el voltaje en la bobina en T igual que 0. Entonces si despejamos BL, porque lo que necesitamos hallar es el voltaje en el inductor, entonces nos quedaría que el voltaje en el inductor va a ser igual a menos el voltaje en el capacitor, y nosotros ya conocemos el voltaje en el capacitor, que lo hallamos anteriormente, que es de 24 voltios. Ahora pues lo único que vamos a hacer es reemplazar lo que tenemos acá, entonces nos quedaría que el voltaje en el inductor a través del tiempo es de menos 24 sobre la bobina, el valor de la bobina, que es de 2.5 henrios, 2.5 henrios va a ser igual a nuestra A2, y si realizamos eso en nuestra calculadora nos da que A2 es igual a menos 9.6, y así es como determinamos el valor de nuestra constante A2. Y lo último que nos queda por hacer es reemplazarlo en nuestra formulita que nos dieron anteriormente. Ya conocemos el valor de A1 y de A2, lo único que vamos a hacer es reemplazarlo. Entonces decimos que la corriente en el inductor a través del tiempo va a ser igual a A1, pero pues A1 es 0, entonces no lo voy a poner, entonces me quedaría menos 9.6 por T por Euler a la menos 20 T, y esto se da en amperios. Y esta sería nuestra ecuación ya desarrollada con los valores que nos están pidiendo. Y lo último que nos queda es realizar la gráfica para que ustedes vean cómo se comporta la corriente en la bobina a través del tiempo. Recuerden que este es un circuito críticamente amortiguado, entonces lo que busca es una respuesta rápida sin oscilaciones. Entonces vamos a hacer la gráfica para ver ese comportamiento. Como por último sería la gráfica donde vemos el comportamiento de la corriente en la bobina a través del tiempo. Entonces vemos que para T igual que 0 la corriente inicia en 0 y disminuye a través del tiempo, teniendo un pico de menos 0.17 amperios en un tiempo de 0.05 segundos, lo que indica la máxima corriente descendente. Después observamos que la corriente tiende a 0, mostrando cómo el sistema se estabiliza sin oscilar, típico de una respuesta críticamente amortiguada. Dicho esto, esta sería una respuesta transitoria sin oscilaciones, donde la corriente baja, llega a un mínimo y luego se extiende suavemente. Ahora les voy a dejar una fotico de la gráfica donde ustedes la pueden apreciar mejor. Esta gráfica la realizamos en Google Colab o en Python, entonces ahí abajito en los comentarios le vamos a dejar el código por si ustedes también lo quieren realizar. Y por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo realicen en sus casas y apliquen todos los conocimientos vistos en este video. Listo, entonces como les dije, les voy a dar un ejercicio para que ustedes lo realicen en sus casas. Recuerden que debemos hacer el análisis en T menores que 0, en T igual que 0 y T mayores que 0. En este caso vamos a calcular el voltaje a través del tiempo. Les voy a dejar el resultado de la ecuación como les tiene que dar, pues para que ustedes sepan a qué resultado deben llegar, y también les voy a dejar la gráfica del comportamiento del voltaje a través del tiempo. Listo muchachos, espero pues me hayan entendido la aplicación del circuito RLC críticamente amortiguado. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosita o inquietud nos pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.